Primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 5. Dice el apóstol Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. A pesar de que muchas veces nosotros decimos que delante de Dios todos los pecados son iguales, hermanos, no todos los pecados tienen las mismas consecuencias, ni en esta vida ni en la vida venidera. No es lo mismo matar que odiar o airarse, aun cuando el homicidio no es más que la ira en un grado superlativo, pero no es lo mismo. No tiene la misma consecuencia cometer un asesinato que airarse contra una persona en un momento dado. Y desde ese punto de vista nosotros vemos en la Escritura que el pecado de la apostasía acarrea consecuencias terribles en esta vida y en la vida venidera. Porque ¿qué puede ser más terrible para un mortal en esta vida que ser entregado al total abandono y olvido de Dios? ¿O qué puede ser más terrible en esta vida para una persona que Dios se aleje completamente de él y lo entregue a su iniquidad y a su maldad? En el día del juicio dice la Escritura que el castigo que recibirá el apóstata será más severo que el que recibirán los peores de los pecadores. Dice el Señor en Lucas capítulo 12, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Por qué? Porque él conocía la voluntad de su Señor. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Hermanos, cualquier lugar en el infierno, el más fresco que haya en el infierno, será de un sufrimiento indescriptible. Pero de acuerdo con la enseñanza de la Escritura, el peor de los tormentos, aún en el infierno, será reservado para los apóstoles. Dice el autor de los Hebreos: cuanto el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y nosotros sabemos que aún en la ley de Moisés no todos los pecados eran pagados con la pena capital. El homicidio, el adulterio, la fornicación, la hechicería, la idolatría, eran pecados que según la ley de Moisés, el que era encontrado culpable de ese pecado debía morir, la pena capital. ¿Y sabe lo que dice el autor de los Hebreos? Que el pecado de la apostasía es peor que cualquiera de esos pecados, porque él dice, eso sucede con el que viola la ley de Moisés, pero cuánto mayor castigo pensáis que recibirá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, es decir, por una sangre común, la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Aclaro, hermanos, que la palabra santificado aquí no se refiere a la obra de santificación de la cual es hecho partícipe un creyente. La palabra santificado está usado en ese texto de la misma manera que en 1 Corintios dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer. No en el sentido de que un marido incrédulo, si tiene una mujer creyente, va a ir al cielo por ella. Lo que está diciendo es que ese marido incrédulo tiene una influencia santa en su casa que un marido que tiene una esposa incrédula no posee. Y en ese sentido dice que el apóstata durante un tiempo fue santificado. Es decir, él recibió la influencia de estar cerca del Evangelio. Y sin embargo rechazó esa influencia. Por eso decimos, hermanos, que el castigo de apostatar de la fe es peor que el castigo que recibirá el peor de los perversos pecadores. Cuando el Señor Jesucristo habla a Capernaum, una ciudad que había recibido en gran medida la influencia de la predicación de la palabra de Dios, el Señor dice a esa gente de Capernaum que el día del juicio
será más terrible el castigo, más tolerable, el castigo que recibirá Sodoma, y ustedes saben muy bien, hermanos, la clase de pecados que se cometían en Sodoma, y dice que el castigo de Sodoma será más tolerable que el castigo que recibirá el día del juicio la ciudad de Capernaum. Porque no existe un pecado más grave que rechazar al Señor Jesucristo con un pleno conocimiento de quién es Él. No existe un pecado más grave. Dice el apóstol Pedro, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, es decir, ellos son santificados en cierta forma por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, el apóstata, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y añade Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor, dice Pedro, les hubiera sido no haber tenido nunca contacto con el Evangelio, porque el castigo para el apóstata es peor. La semana pasada nosotros comenzamos a considerar en nuestra serie expositiva de 1 Timoteo un texto tan solemne y tan fuerte como este, pero solamente pudimos ver un punto del mensaje, la naturaleza del pecado de la apostasía. Nosotros decíamos la semana pasada que la palabra apostasía significa literalmente apartarse de la posición en la que uno se encontraba en un momento dado. Y en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo que el Espíritu dice claramente que algunos apostatarían de la fe. Y apostatar de la fe significa apartarse de las verdades que durante un tiempo una persona creía y por medio de la cual vivía y se movía. Apartarse de esas verdades. Y en esta definición básica nosotros vimos dos elementos que tienen que encontrarse obligatoriamente para que pueda darse el pecado de la apostasía. En primer lugar, un pleno conocimiento de la verdad. El apóstata se aparta luego de haber recibido un pleno conocimiento de la verdad. Él supuestamente cree en la verdad. Durante un tiempo vive a la luz de esa verdad, pero finalmente se aparta. Dice Ezequiel capítulo 18 versículo 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Dice Ezequiel, no, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello no vivirá. De acuerdo a ese texto de Ezequiel, el apóstata durante un tiempo hace obras de justicia y finalmente se aparta del camino de la justicia para seguir el camino de la impiedad, y dice Ezequiel, todas las obras de justicia que hizo en el pasado ya no le serán tenidas en cuenta y nunca más vendrá a la memoria de Dios. O sea que el apóstata durante un tiempo tiene un pleno conocimiento de la verdad. Y por otro lado, la apostasía incluye un rechazo voluntario de la verdad. ¿Qué dice Pablo? Algunos se apartarán de la fe. Se trata de un apartamiento voluntario, deliberado, hecho con insolencia. La semana pasada, y quiero aclararlo otra vez, nosotros aclaramos, hermanos, que un creyente verdadero no puede cometer el pecado de la apostasía. Eso es imposible. Dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 5, que sus ovejas no escucharán la voz de los extraños. Y en el capítulo 10, versículo 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y nadie las puede separar de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede apartar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una misma cosa, una misma esencia. El creyente es una persona que está guardado por la omnipotencia divina y no se puede perder. El apóstol Pablo se pregunta a sí mismo en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego de haber dado una serie de cosas que alguien pudiera pensar que son un peligro para el creyente, dice, ninguna de estas cosas nos puede separar, y por si se me quedó alguna, dice Pablo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un creyente verdadero es imposible que apostate, pero nosotros aclaramos, hermanos, la semana pasada, que el propósito de estas advertencias en la Biblia era estimular nuestra responsabilidad. Estimular nuestra responsabilidad, porque el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es Dios quien da la fe, pero soy yo el que creo.
Es Dios que da el arrepentimiento, pero soy yo que me arrepiento. Es Dios que preserva a los suyos, pero soy yo que persevero. Y aunque nosotros no podamos entender en nuestra mente finita cómo podemos mezclar una doctrina con la otra, la Biblia dice que el Dios todopoderoso y soberano guardará a sus hijos hasta el fin, pero también dice que el creyente tiene la responsabilidad de no descuidarse en el camino de la salvación. No descuidarse. El pecado de la apostasía es terrible. Bien, hermanos, nosotros vimos entonces la semana pasada la naturaleza de la apostasía. Vamos a ver ahora el segundo punto del mensaje de esta noche, la certeza de la apostasía. La certeza de la apostasía. Uno de los problemas más serios que arrastra este pecado es la turbación que causa en algunos hermanos débiles que no alcanzan a comprender cómo es que este o aquel que antes estaba en medio nuestro ahora no está. Y eso perturba a algunos creyentes. Y el apóstol Pablo, adelantándose al hecho, le dice a Timoteo, antes en vez de ver la apostasía como un hecho que atenta contra la veracidad de la fe, nosotros debemos ver la apostasía como un hecho que más bien la confirma. Porque cuando una persona apostata de la fe, simplemente está cumpliendo lo que la Escritura claramente enseña. Dice Pablo aquí, el Espíritu dice claramente, y la idea de claramente es, el Espíritu está hablando o lo está expresando en palabras claras para que ninguna persona se perturbe cuando vea que alguien apostata de la fe. Para que nadie sufra un shock, el Espíritu está diciendo claramente que en los postreros tiempos, y cuando dice está diciendo eso, lo está advirtiendo constantemente. No fue simplemente a través de Pablo en 1 Timoteo 4 que el Espíritu advirtió que algunos se apartarían de la verdad. Aún a los mismos pastores de la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 20, cuando el apóstol Pablo los llama para despedirse de ellos, les dice en los versículos 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La apostasía no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento hubo apóstatas, en el Nuevo Testamento lo habrá también, y el Espíritu Santo lo ha advertido, hermanos. Para que nadie se tambalee en su fe cuando ese tipo de cosas ocurran. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 dice el apóstol, salieron de nosotros, y aclaramos el domingo pasado que no es salieron de la iglesia local para irse a otra iglesia local, es salieron de nosotros en el sentido de que se apartaron completamente del pueblo de Dios. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero ¿qué dice Juan? Salieron para que se manifestase que no todos, ¿qué dice el apóstol? Son en tiempo presente. Alguien esperaría que Juan escribiría allí, salieron para que se manifestase que no todos eran. Pero Juan dice, no, salieron para que se manifestase que no todos son. O sea que aún en tiempo presente puede haber algunos en medio nuestro que finalmente terminarán rechazando la verdad de Dios. Y eso no nos debe extrañar, porque el Espíritu Santo lo ha advertido claramente. ¿Cuándo habrá de ocurrir la apostasía? Dice Pablo aquí, en los postreros tiempos. Y eso no significa, hermanos, que eso va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo esté viniendo. La frase de los postreros tiempos era usada por los judíos para referirse a esa era que sería inaugurada cuando el Señor Jesucristo viniera. Es decir, que desde que el Señor Jesucristo vino, murió, resucitó y ascendió a los cielos, ya estamos en los postreros tiempos. Ustedes recuerdan cuando en la iglesia primitiva, en Pentecostés, algunos comenzaron a decir que los discípulos estaban ebrios. Y el apóstol Pedro en Hechos 2, 16 y 17 se para delante de la congregación y dice, no, hermanos de raza, no hermanos en la fe en ese momento, estos no están ebrios como algunos de vosotros decís, sino que aquí se está cumpliendo lo que profetizó Joel, en los postreros tiempos profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Es decir, que Pedro entendía que ellos ya estaban en los postreros tiempos y por lo tanto la profecía de Joel se estaba cumpliendo. ¿Qué dice el autor de Hebreos en Hebreos 1 y 2? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres en los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo.
Y el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2 versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. O sea que lo que el apóstol Pablo está diciendo es, Timoteo, así como en el Antiguo Testamento algunos apostataron de la fe, como fue el ejemplo que vimos el domingo pasado del rey Amasías, así también en la era evangélica hay y habrán personas que se apartarán de la fe. Esa es la idea. Es certísimo que en la presente era evangélica algunas personas se apartarán de la verdad de Dios. La certeza de la apostasía. Así que hemos visto, hermanos, en primer lugar la naturaleza de la apostasía, en segundo lugar la certeza de la apostasía. Veamos ahora en tercer lugar el proceso de la apostasía. ¿Cómo una persona se aparta de la fe? Esto es interesantísimo. El apóstol Pablo en este texto nos da una visión bastante breve pero muy profunda del proceso que ocurre en una persona para apartarse de la verdad. Dice él en el versículo 1 y 2, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, aquí comienza el proceso, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, etcétera, etcétera. ¿Cómo comienza o cómo se inicia el proceso de la apostasía? Muy sencillo. La persona comienza a apartar su oído de la verdad del Evangelio y comienza a prestar oído a otras cosas. La palabra escuchando que aparece allí no significa simplemente oír, porque quizás muchos de ustedes en algún momento dado han oído a una prédica de algún falso maestro en la radio, de esas emisoras que hay ahora que son fantásticas. Yo creo que casi ninguna es de la verdad. No sé si habrá alguna, pero por lo menos aquí en nuestro país hay muchas que son falsas. Y posiblemente alguno de ustedes alguna vez en su vida prendió el radio y oyó a un falso maestro predicando la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que ya usted está condenado a apostatar. La palabra escuchar que aparece aquí en 1 Timoteo 4 es la misma que aparece en el capítulo 1, versículo 4. El apóstol Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para que Timoteo, con una autoridad delegada por el apóstol Pablo, mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención, aquí está la misma palabra, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Y en el capítulo 4, versículo 13, aparece la palabra otra vez. 1 Timoteo 4:13. Dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate, aquí está la palabra otra vez, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por lo tanto, ¿qué significa escuchando a espíritus engañadores? Estos hombres que por un tiempo se habían colocado bajo la influencia de la verdad del Evangelio, ahora se estaban colocando bajo otro tipo de influencia. Ellos estaban consintiendo, es una traducción todavía más precisa, ellos estaban consintiendo con los maestros del error en sus enseñanzas y con ellos estaban exponiendo a un doble peligro. En primer lugar, al hacerlo, ellos estaban descuidando escuchar la palabra y la verdad de Dios, que es el instrumento que usa Dios no solamente para activar nuestra fe, sino también para acrecentar nuestra fe. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la fe que nosotros creemos, a través de la palabra de Dios, que la fe es colocada en nuestro corazón. Hermanos, no olvidemos que el apóstol está aquí hablando en el contexto de lo que es el misterio de la piedad. Él dice, grande es el misterio de la piedad, pero el Espíritu dice claramente que algunos se apartarán, algunos dejarán de estar sometidos a la influencia del misterio de la piedad, de esa verdad divina que es la única que puede generar piedad en la vida de un ser humano. Y como solamente la verdad puede generar piedad, estos apóstatas comenzarán a apartarse de oír y de estar bajo la influencia de esa verdad y comenzarán a estar sometidos a la influencia de otro tipo de verdad, mejor dicho, de error, de enseñanza. Así que por un lado el proceso comienza dejando de prestar oído a la palabra y en segundo lugar exponiéndose abiertamente a las enseñanzas del error, que son el instrumento usado por el diablo para todo tipo de desgracia.
Hermanos, las falsas doctrinas no son un juego. El Señor Jesucristo dice a sus discípulos, guardaos de los falsos profetas. Y la palabra guardaos es tened cuidados con los falsos profetas, porque eso no es un juego. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo recomienda a los hermanos que si un ángel baja del cielo y les predica un evangelio diferente del que ellos han recibido, dicen, no lo oigan, sea maldito ese ángel. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Y en Romanos 16, 17 dice Pablo, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No es un juego, hermanos, exponerse abiertamente a las enseñanzas del error. Solamente la verdad produce y promueve la piedad. Por eso se llama el misterio de la piedad. Y hermanos, el proceso de la apostasía se inicia cuando comenzamos a mirar con descuido la revelación de Dios y comenzamos a poner nuestros ojos en el error en cualquiera de sus formas, no solamente en su ropaje religioso, porque el error se presenta delante de nosotros de muchas maneras, como veremos en un momento. Por eso en Deuteronomio capítulo 13, cuando Moisés da ciertas directrices al pueblo de Dios con respecto a los apóstatas, dice, no daréis oído a las palabras del tal profeta, no daréis oído a ellas. Y el Salmo 1 describe perfectamente el proceso de la apostasía. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y nosotros vemos allí un proceso regresivo de la persona. Primero él escucha el consejo del malo, después comienza a andar en el camino de los pecadores y termina sentándose en la silla de los escarnecedores. ¿Y quiénes son, hermanos, los escarnecedores? Los que tienen sus hijos en el colegio cristiano lo saben perfectamente. Los escarnecedores son aquellos que se burlan abiertamente de Dios y de su verdad. ¿Y saben cómo comenzó esa persona? Escuchando el consejo del malo. Escuchando el consejo del malo. En Hebreos capítulo 2, versículo 1. En una epístola donde el tema de la apostasía corre como si fuera una médula espinal a través de todo el libro. Y el autor de Hebreos advierte claramente a sus oyentes o a sus lectores: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el lenguaje de deslizarse que usa el apóstol aquí es de un barco que está en el puerto y muy encubiertamente se le va quitando las amarras y poco a poco las olas comienzan a alejarlo del puerto, y cuando viene a ver el barco está tan lejos que ya no puede regresar hacia atrás. Ahora, ¿cómo comienza este proceso? Escuchando descuidadamente la palabra de Dios. Por eso, más adelante el autor de Hebreos nos pone una carga a los hermanos de la iglesia de velar por el estado espiritual de nuestros hermanos en la fe. En el capítulo 3, versículo 12 y 13 dice, mirad, hermanos, y vuelvo a repetir aquí que la palabra hermanos se refiere a hermanos de raza. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apostatar del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, que yo como creyente, como miembro de este cuerpo local, no solo tengo la responsabilidad de prestar atención cuidadosa a lo predicado y a lo leído por mí mismo en la Escritura, sino que yo tengo la responsabilidad de velar por el estado espiritual de mis hermanos en la fe. Y debo amonestar, aun si es posible, cada día, entre tanto que se dice hoy. Es decir, mientras tanto hay tiempo. ¿Por qué? Porque tal persona puede caer en una condición tal que su corazón sea completamente endurecido
y caiga en el estado en que vimos la semana pasada, es imposible que puedan ser renovados para arrepentimiento otra vez. Más adelante en el capítulo 10, la misma advertencia. Hebreos capítulo 10. Versículo 24, dice el autor de Hebreos: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Él está diciendo, hermanos, no dejen de congregarse, porque por un lado, cuando ustedes dejan de congregarse, dejan de recibir los beneficios de la influencia de la predicación del Evangelio. Pero no solamente eso, ustedes están perdiendo la oportunidad de estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Y por qué es tan importante que nosotros nos estimulemos al amor y a las buenas obras y que no dejemos de congregarnos? Versículo 26. Porque, y aquí está la explicación del autor de Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Está diciendo, en otras palabras, exhórtense y amonéstense unos a otros cuando todavía el pecado de la apostasía no ha sido cometido. Hermanos, nosotros insistimos a la iglesia la importancia de la asistencia a los cultos. No es porque nos agrada ver aquí la iglesia llena de gente, es porque el proceso de apostasía de una persona comienza con un descuido privado de sus devociones, de las devociones de la persona, pero la primera manifestación pública de que una persona está apostatando de la fe es que esa persona es renuente a congregarse en la iglesia. Es la primera manifestación pública, porque el proceso de deterioro comenzó en privado. Pero la primera manifestación pública de que una persona ha entrado en ese riel que lo va a llevar finalmente a la apostasía es una renuencia a querer congregarse en la iglesia. Y hermano, es tu responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo amonestar a un hermano que está cometiendo esa falta grave y llamarlo a la cordura por su propio bien. ¿Por qué? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Cómo comienza entonces el proceso de la apostasía? Comienza descuidando la palabra de Dios y prestando atención a otras cosas. Ahora bien, en 1 Timoteo 4 el apóstol Pablo nos dice que esas otras cosas tienen un origen diabólico. ¿Qué dice Pablo aquí? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y cuando dice aquí doctrinas de demonios, no significa doctrinas acerca de los demonios, sino doctrinas inspiradas por los demonios. Hermanos, nuestra lucha como miembros, como creyentes y como iglesia no es contra sangre y carne. Todas esas ingeniosas doctrinas, ingeniosas porque muchas de ellas son ingeniosísimas, y todas esas filosofías hedonistas que nos bombardean constantemente por todos esos medios de comunicación que nosotros tan indiscriminadamente usamos, y somos tan bárbaros que hasta exponemos indiscriminadamente a nuestros hijos a esos medios de comunicación. Toda esa filosofía hedonista que nos viene del mundo, dice el apóstol Pablo, que es inspirada por el demonio. Es todo un plan, una treta ideada por Satanás para apartarte de la fe. Cuando nosotros oímos estas ingeniosas doctrinas de los mormones o de los adventistas del séptimo día o de los testigos de Jehová, tenemos que entender, hermanos, que esas doctrinas tienen un origen satánico. Pero no solamente las doctrinas de esas sectas falsas son inspiradas por el diablo, porque el diablo también inspira mucho tipo de filosofía para apartar al creyente de la fe. Y nosotros somos bombardeados constantemente por filosofías hedonistas a través de todos los medios de comunicación. Y eso, hermano, es escuchar doctrinas de demonios. Mucho cuidado, así comienza la apostasía.
así mismo comienza la apostasía. ¿Saben cuál es nuestro problema? Que Satanás nunca actúa abiertamente. Él usa agentes humanos para diseminar el error. Y como nosotros no tenemos ojos especiales para poder discernir que detrás de los agentes humanos está Él moviendo su mano, muchas veces nos dejamos engañar. Porque ¿qué dice el texto? Dice que algunos escuchan espíritus engañadores y doctrinas de demonios y es la traducción literal, en la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, etc. Pablo usa, Pablo no, que me excuse Pablo, el demonio usa personas, agentes humanos, falsos maestros. Y como ellos son seres humanos de carne y hueso, igual que tú, igual que yo, muchas veces nos es difícil discernir que detrás de ellos hay espíritus engañadores. Estos hombres son los falsos maestros de los cuales Pablo ya había advertido anteriormente a Timoteo. ¿Y qué nos dice Pablo con respecto a estos hombres? Son hombres muy especiales. Por un lado nos dice que son hipócritas. Dice aquí, por la hipocresía de mentirosos. Son hombres hipócritas. Es decir, ellos ocultan la verdadera intención de sus acciones. Vamos a 1 Timoteo 1, 5 al 7. Cuando Pablo prohibió o mandó a Timoteo que prohibiese a los falsos maestros en la iglesia de Éfeso, les dice cuál es el propósito de ese mandamiento. Dice el propósito, versículo 5 del capítulo 1, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Dice Pablo aquí, algunos se han apartado, la misma idea, se han apartado de la fe verdadera, han apostatado. Ellos se han desviado de un amor nacido de corazón limpio, se desviaron de la buena conciencia y de la fe no fingida. Y ahora ellos enseñan la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el móvil que los lleva a ellos a enseñar la palabra de Dios? Dice Pablo, ellos quieren ser maestros de la ley. Queriendo ser maestros de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El apóstol Pablo no está criticando aquí que una persona quiera ser maestro de la ley y que quiera profundizar en el estudio de la Escritura. Él está diciendo que la motivación de estos hombres era ser reconocidos como maestros. Como dice Edmund Hibbert en su comentario, ellos codiciaban el honor y el respeto que era dado a los maestros conocedores de la ley mosaica. Y más adelante dice Pablo, pero sabemos, versículo 8, que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, y sigue con una larga lista de pecados. ¿Qué era lo que estaba pasando con estos maestros de la ley? Que ellos tomaban la Escritura como un libro curioso, lleno de curiosidades. Ellos comenzaban a leer la ley y donde encontraban un nombre por aquí o una curiosidad por aquí, de ahí hacían toda una historia que después la presentaban a sus oyentes como una cosa sumamente ingeniosa. Y dice Pablo, ellos no se están dando cuenta que al usar la ley de esa manera, la ley no está haciendo en ellos el efecto que debe hacer, porque la ley no fue hecha para el justo, la ley fue hecha para hacernos ver nuestro pecado. Pero esos maestros predican la ley a otros, pero esa ley no los toca a ellos, y terminaron apartándose de la fe. ¿Por qué? Porque son hipócritas. El móvil de ellos es que ellos quieren ser maestros de la ley. Ellos quieren ser reconocidos como maestros de la ley. Ellos no quieren hacerle bien al pueblo. Y más adelante en el capítulo 6 nos dice exactamente lo mismo. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, los apóstatas, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí tenemos otra cara de la moneda. Personas que toman la piedad como una fuente de ganancia. Son hipócritas.
Pero no solamente son hipócritas, sino que también nos dice Pablo que tienen la conciencia cauterizada. Tienen la conciencia cauterizada. Ya Gamal ha hablado bastante acerca de la conciencia y nos ha dicho que es un dispositivo moral que nos acusa o nos defiende de acuerdo a las convicciones que tengamos. Si para usted robar es malo, lo cual es una convicción buena, cuando usted robe se va a sentir mal. Si para usted el día del Señor tiene importancia, lo cual es una convicción escritural, cuando usted viole el día del Señor se va a sentir mal. Pero si usted no cree que el día del Señor tiene importancia, usted puede violentar el día del Señor y no sentirse mal. ¿Qué es la conciencia? Algo que nos acusa o nos defiende a la luz de las convicciones que nosotros tengamos. ¿Cuál es el problema de los apóstatas? Recuerden, hermanos, que estamos hablando de personas que se están exponiendo constantemente a la verdad. La verdad quiere moverlos a la piedad, pero ellos se resisten, y llega un momento que la conciencia se cauteriza. Y al cauterizarse la conciencia, ellos tienen dos caminos. O niegan la verdad que los acusa o la cambian por otra, que a la larga es negarla también. Vayan a 1 Timoteo 1:18 al 20. Eso fue lo que le pasó a Himeneo y Alejandro. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando la cual, no la fe, sino la buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Se comienza desechando la buena conciencia que los acusa y se termina naufragando de la fe necesariamente. Porque cuando esta persona ya comienza a ser molestada con el Evangelio y él no está dispuesto a responder a las demandas del Evangelio, necesariamente tiene que cambiarlo por otra verdad. Son hombres hipócritas y hombres que tienen la conciencia cauterizada. Y son esos hombres que usa Satanás para apartar a algunos de la fe. Así que, hermanos, el proceso de apostasía se inicia cuando una persona comienza a dejar de situarse voluntariamente bajo la influencia de la palabra de Dios y comienza a situarse bajo otro tipo de influencia. Vamos a ver entonces ahora finalmente la enseñanza que aceptan los apóstatas. Versículo 3 al 5. Hemos visto la naturaleza de la apostasía, la certeza de la apostasía, el proceso de la apostasía. Veamos ahora finalmente la enseñanza que aceptan los apóstatas. Versículo 3 al 5. Los falsos maestros, que serán los instrumentos de Satanás para apartar a algunos de la fe, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. A pesar de que Pablo está dando directrices específicas a Timoteo acerca de un problema específico que estaba pasando en una iglesia específica, la iglesia de Éfeso, nosotros podemos derivar algunas enseñanzas de cuáles son el tipo de doctrina que los que apostatan tienden a aceptar con más facilidad. Yo creo que el texto no presenta ningún tipo de dificultad y es entendible simplemente leyéndolo. Pablo nos está diciendo que los apóstatas se apartarán de la doctrina verdadera para seguir enseñanzas ascéticas, por lo menos en el caso específico de la iglesia de Éfeso. Esta advertencia de Pablo encontró un cumplimiento sumamente rápido. Si Pablo hubiera estado en el Antiguo Testamento no lo hubieran apedreado, porque su profecía encontró un cumplimiento rapidísimo. Ahí salieron los gnósticos ascetas que seguían a Marción y a Tasiano. Prohibían casarse, mandaban a abstenerse de alimentos, exactamente como Pablo dijo. Más adelante llegaron los montanistas. Luego vinieron los cátaros. Seguimos en la historia de la iglesia y encontramos a la Iglesia Católica Romana. Y sé que algún católico no se ofenda, pero la Iglesia Católica se reconoce porque es una iglesia que a ciertas personas les prohíbe casarse supuestamente para servir a Dios, y cada cierto tiempo manda a sus adeptos a que se abstengan de ciertos alimentos. Y dice la palabra de Dios que eso son doctrinas de demonios, porque Dios no mandó eso por ningún lado. Dios no le manda, no le ordena a nadie que se quede sin casar,
De hecho, ni siquiera los obispos, todo lo contrario. Dice que los obispos deben casarse y tener hijos y mostrar en el manejo de su casa que ellos pueden manejar una iglesia. Ahora, en 1 Corintios 7 dice Pablo que Dios le da libertad a cada uno. ¿Tú te quieres quedar sin casar para servirle al Señor? Amén. Pero eso eres tú que lo decides. Nadie puede imponer ese yugo sobre ti. Además, tiene que tener el don de continencia para quedarte sin casar. Dice Pablo, ¿tú no tienes don de continencia? Cásate, cásate. Tenemos a los adventistas del séptimo día. Mandan a abstenerse de ciertos alimentos. Tenemos a muchas filosofías orientales que exaltan el naturismo como algo religioso. Yo no estoy en contra del naturismo, pero sí estoy en contra de que una persona exalte y coloque el naturismo al nivel de algo espiritual. Y algunos inclusive hasta dan ciertos argumentos espirituales para vender el naturismo. Dice, somos templo del Espíritu Santo y debemos mantener nuestro cuerpo saludable. Ya inmediatamente usted utiliza un argumento bíblico, está colocando esta filosofía a un nivel espiritual, y eso es lo que Pablo está condenando aquí. Eso es exactamente lo que Pablo está condenando aquí. ¿Cuáles son las lecciones que nosotros podemos derivar de esas doctrinas que aparecen allí? 3 cosas. Primero, hermanos, la mente carnal se adhiere más fácilmente a enseñanzas carnales. La mente carnal se adhiere más fácilmente a enseñanzas carnales. Recuerden que el apóstata es un no regenerado. A pesar de que él está en la iglesia, su mente es carnal. Y como su mente es carnal, se va a adherir fácilmente a cualquier tipo de enseñanza carnal. La prohibición del matrimonio o el mandato de abstenerse de ciertas comidas puede sonar muy espiritual, pero hermanos, son enseñanzas carnales. Son enseñanzas carnales. ¿Saben por qué? Porque es más fácil dedicarse a vivir a la luz de ciertos ritos y ceremonias externas que cumplir el corazón del Evangelio. No se olviden que estos hombres son hipócritas. Aquí está hablando de hombres que por su hipocresía mandarán no casarse y abstenerse de alimentos. ¿Y qué tiene que ver la hipocresía con esta enseñanza ascética? Que ellos sabían en su interior que ellos no podían vivir a la luz del corazón del Evangelio. Y es más fácil crearse una serie de leyes y vivir como un legalista que vivir a la luz del corazón de lo que Cristo exige a los suyos. Es mucho más fácil. Es más fácil quedarse sin casar y abstenerse de alimentos que vivir para la gloria de Dios. Es más fácil quedarse sin casar y abstenerse de alimentos que moverte en tu vida, en toda tu vida, a la luz de lo que edifica al hermano. Es mucho más fácil. Es más fácil ser célibe que amar de corazón a todos los hermanos en Cristo. Mucho más fácil. Son hipócritas. El legalista es un hipócrita. Por eso dice Juan Calvino, esto no lo hacen sino los hipócritas, quienes a fin de poder violar impunemente esta justicia del corazón que la ley demanda, se esfuerzan por encubrir su perversidad interior mediante esos ritos externos como velos con los cuales se encubren a sí mismos. Son hipócritas. Por otra parte, aprendemos de este texto que la mente carnal, es decir, la de un hombre no regenerado, no puede recibir con tranquilidad la doctrina de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Hermanos, ¿qué es lo que está detrás de estas enseñanzas ascéticas? Es un medio de salvación. Porque la mente carnal no puede recibir la doctrina de la justificación por la fe. Por eso cuando algunas personas nos dicen que hay muchas religiones y que eso lo tiene turbado, hay que decirle que no hay muchas religiones, hay solo 2. La que exalta las obras del hombre y la que exalta la gracia de Dios. Solamente 2. Estos hombres, como no pueden recibir abiertamente la enseñanza de la justificación por la fe sin las obras de la ley, desde que viene un falso maestro y comienza a decirles, hay que guardar ciertos ritos para salvarse, hay que dejar de comer cierto tipo de alimentos, inmediatamente su corazón perverso comienza
a saborear el fruto, el sabor de lo que es salvarse por sí mismo. Al hombre le fascina salvarse por sus propios méritos. Que le digan qué buen padre, qué hombre más responsable. A la gente le fascina eso. Y por eso el no regenerado que está dentro de la iglesia, desde que viene el apóstata y comienza a enseñarle un medio de salvación autosotérico, inmediatamente él va a escuchar una dulce melodía que le va a agradar a su corazón. Hermanos, por eso insistimos tanto en enseñar a la iglesia las doctrinas de la gracia. ¿Saben por qué? Porque el evangelio de la gracia es el único que Dios ha prometido usar como una poderosa dinamita para traer al pecador al arrepentimiento. Pero no solamente eso, es la única doctrina que mantiene al hombre a raya, humillado. Mantiene al hombre humillado. Siempre que recordemos que por la gracia de Dios somos lo que somos, no hay ningún problema. Siempre que recordemos que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, que Dios nos eligió por su soberana gracia, no porque viera ningún mérito en nosotros, ni porque Él previera de antemano que nosotros íbamos a creer, sino que lo único que Él vio era depravados pecadores que estaban completamente sumidos en su pecado, y que nos salvó por gracia. Hermano, no hay ningún problema. No hay ningún problema, pero la mente carnal, no regenerada, no puede aceptar ese evangelio. Y por eso finalmente apostata. Y por último, no del mensaje, sino de lo que podemos aprender de estas doctrinas, vemos que la mente carnal tiende a centrar su ataque en las doctrinas de la santificación. La mente carnal tiende a centrar su ataque en las doctrinas de la santificación de dos maneras. O la exalta desmedidamente como un medio de salvación, que era lo que estaban haciendo los apóstatas de Éfeso, o simplemente quieren vivir a la luz del Evangelio, pero, o sea, obteniendo los beneficios del Evangelio, pero sin la santificación que el Evangelio requiere. Por eso ustedes se van a dar cuenta que los apóstatas del libro de Judas tenían un problema exactamente a la inversa que aquí. Dice Judas a la gente que lo estaban leyendo, dice: entrarán en medio de vosotros hombres perversos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Es decir, que la mente carnal, la del apóstata, centra su ataque en la doctrina de la santificación. O la coloca como un medio de santificación, o la rechaza abiertamente y quiere la salvación en Cristo, pero sin la santificación que requiere. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros podemos darle a los apóstatas? La misma que le da Pablo aquí. Todo el argumento de Pablo para responder a estos apóstatas se basa en una sola cosa: Dios lo creó todo. Lean el texto. Ellos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. El argumento de Pablo se basa en esto: Dios lo creó todo. Por tanto, si Dios lo creó todo, yo puedo derivar algunos pensamientos de ese axioma teológico, ¿verdad que sí? Por un lado, si Dios lo creó todo, entonces debemos participar de esas cosas con gratitud. Dice en el versículo 3, ellos mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Significa eso que Dios creó todas las cosas solamente para alimentar al creyente? Por supuesto que no, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos, pero son los creyentes los únicos que pueden participar de esas cosas con gratitud. Por lo tanto, hermanos, cuando nos sentamos delante de la mesa, no seamos como el caballo, como dice el salmista, que no tiene entendimiento, que se pone a comer su hierba y él no le da gracias a nadie. Pero nosotros no somos caballos, somos seres racionales que entendemos que ese alimento está en nuestra mesa por la misericordia de Dios. Ese alimento está en nuestra mesa no porque usted trabaja y se faja y suda su dinero, no, porque Dios podría a usted tocarlo con su dedo y dejarlo inútil para el resto de su vida. Así que hasta su trabajo es una misericordia divina. A mí me da risa cuando yo leo el pasaje de la lucha de Jacob y el ángel en Peniel, porque dice la escritura que el ángel lo tocó con su dedo y lo dejó renco para el resto de su vida. ¿Usted se imagina si no hubiera puesto la mano?
Fue nada más el dedo y lo dejó cojo para el resto de su vida. Hermano, entiende una cosa, cuando tú te sientas a la mesa, ese plato de comida está ahí porque Dios te lo dio y no porque te lo mereces. Dios te lo dio por su pura misericordia, agradéceselo. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Debemos participar de esas cosas con gratitud. Segundo, y aquí viene la parte más interesante. Si Dios lo creó todo, no debemos desechar nada. Oiga bien, hermano. Si Dios, esto es obvio, si Dios lo creó todo, nosotros no tenemos derecho a desechar nada. Alguien debe estar pensando, wow, ¿significa eso que yo puedo probar de todo? Sí, hermano, de todo lo que Dios haya hecho para tu sustento. No de todo, sino de todo lo que Dios haya creado para alimentarte, porque eso es lo que dice el texto. No te vayas más lejos de ahí. El texto está diciendo, ellos mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, etc. Porque todo lo que Dios creó, es decir, esos alimentos, es bueno y nada es de desecharse. Pero aquí quiero hacer una nota, hermanos, muy importante. Pablo está hablando en el contexto de lo que Dios ha creado para nuestra alimentación. Y dice Pablo que, por supuesto, entre paréntesis, hay cosas que Él no ha creado para nuestra alimentación, ¿verdad que sí? Entonces, de esas cosas que Dios creó para nuestra alimentación, no debemos desechar nada. Y aquí vuelvo al naturismo otra vez. Mire, usted puede desechar ciertos alimentos porque a usted no le guste. O usted puede entender que a usted hay ciertos alimentos que le hacen daño. A usted específicamente. Pero aquí estamos hablando de una generalidad. Dice Pablo, y para mí la palabra de Pablo tiene más valor que la de todos los médicos que existen juntos. Dice Pablo que todo lo que Dios creó es bueno y que nada es de desecharse. Así que usted puede asumir para usted una posición en lo que requiere a la alimentación. Pero dice Pablo aquí que todo lo que Dios creó es bueno. Todo lo que Él creó para alimentación. Y yo veo en el Antiguo Testamento que muchas de las carnes los sacerdotes se la comían porque Dios se la daba. Y si eso yo lo veo en la Biblia, mire, para mí ya no hay argumento que valga. Porque para mí Dios, la palabra de Dios es inspirada y por lo tanto tiene más razón que cualquier otra cosa. Por supuesto, hermanos, si usted abusa de cualquier cosa, aún sea buena, le va a hacer daño. Usted quiere algo más bueno que un vaso de agua. Mire, yo me he dado cuenta que uno tiene sed. No hay Coca-Cola ni un Mavi Ceibano que te pueda quitar la sed como un vaso de agua. Ahora, tómate 5 galones de agua de un tiro y vas a tener problemas. Ahora, a mí me dice la Escritura, todo lo que Dios creó para alimentar al hombre es bueno. Así que, hermano, no es que estamos aquí diciendo que el que sigue la filosofía, la alimentación naturista está en pecado. No, hermano, cada uno es libre en ese sentido. Lo que no podemos es imponérsela a otros. Cada uno es libre en ese sentido. Pero aún a los que en su libertad se quieren alimentar en una forma naturista, debe cuestionarse si no hay un problema espiritual de por medio, en el sentido de que crea que comer otro tipo de alimento es pecado. Porque, hermanos, si una persona piensa que comer ciertos alimentos que Dios creó para alimentarnos es pecado, eso es un insulto a Dios. Porque le estamos diciendo a él que se equivocó. Así que mucho cuidado con eso. Y por último, otra verdad que podemos derivar de este hecho de que Dios creó todas las cosas, es que nosotros debemos participar de esas cosas en el marco de la fe, para que puedan ser de provecho espiritual para nosotros mientras las comemos. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿El qué? Todo lo que Dios creó. ¿Cómo que por la palabra de Dios y por la oración es santificado? La palabra santificar significa literalmente apartar una cosa de su uso común para un uso santo. Lo que Pablo está diciendo es que hasta la comida, hermanos, Dios la apartó para un uso santo.
¿Acaso no dice primero los Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios? Es decir, que cuando comemos con una acción de gracias y para su gloria, esa comida se convierte en un beneficio espiritual para nosotros. Pero solo cuando la palabra de Dios lo ha santificado, eso quiere decir, cuando la palabra de Dios ha declarado que nosotros podemos participar de esos alimentos. Es lo que dice el texto. Por la palabra de Dios es santificado, porque la palabra de Dios ha declarado que podemos participar de esos alimentos. ¿Acaso no dice Génesis capítulo 9, todo lo que se vive y mueve os será para alimentación? Entonces la palabra de Dios ya ha apartado eso para un uso santo, pero también por la oración. ¿Y por qué por la oración? Porque cuando nosotros damos gracias a Dios, estamos manifestando que no tenemos dudas al respecto a que esas cosas son parte de la provisión de Dios para nosotros, porque si las comemos con dudas, no nos van a ser de beneficio espiritual. Así que por la palabra y por la oración nuestra al dar gracias a Dios, esos alimentos que podrían ser un uso común, de repente es algo santo. Y hermano, esto me enseña algo glorioso. En el Evangelio, en la vida del Evangelio, todas las cosas que hacemos están relacionadas con ese Evangelio. Hermanos, la palabra de Dios regula toda nuestra vida, hasta nuestro comer. Y dice que esas cosas debemos hacerlo para la gloria de Dios. En conclusión, nosotros debemos cuidarnos de la apostasía. No existe otro pecado que tenga consecuencias más terribles que este en particular. Y como vimos en nuestro estudio anterior, hay dos verdades con respecto a la apostasía que están fuera de toda duda. Primero, Dios se ha comprometido consigo mismo a no permitir que un creyente verdadero apostate. Qué gran verdad, qué gloriosa verdad. Por eso alabamos a Cristo como el autor de la carta a Judas, que dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, sea la gloria, el imperio, el honor y todo lo demás. Esa es una verdad, pero ¿sabe cuál es la otra? Que la obra de preservación divina no excluye nuestra responsabilidad. Por un lado, Dios se ha comprometido consigo mismo a preservar al creyente. Por el otro lado, el creyente tiene la responsabilidad de poner en ejercicio todos esos medios de la gracia a través de los cuales él va a perseverar en la fe. Y el proceso de la apostasía se inicia precisamente cuando nosotros comenzamos a descuidar esos medios de la gracia a través del cual nosotros entramos en contacto con la palabra de Dios. Hermanos, aquí está el misterio de la piedad, la única verdad que produce y promueve la piedad. Cuando usted comienza a apartarse de la influencia de este libro, el proceso de la apostasía ha comenzado en usted. Un creyente que a pesar de sus luchas y aún de ciertas derrotas, se mantiene en contacto con la Escritura y con el pueblo de Dios, y sabe que en su interior hay un deseo de agradar verdaderamente a Dios, y que a pesar de todas las dificultades y de las caídas que tiene, hay un deseo interno de vivir para agradar a Dios, este creyente no tiene por qué escuchar este estudio y sentir un temor paralizante. Cuando hablo de un temor paralizante, que una persona diga, mi madre, pero qué difícil está esto. No. Si usted está, a pesar de sus luchas y a pesar de sus derrotas de vez en cuando, usted está en contacto con la palabra de Dios y con el pueblo de Dios y está luchando por vivir para agradar a Dios, usted no tiene que sentir un temor paralizante ante estas advertencias. Pero nunca llegaremos a un nivel tan alto en nuestras vidas cristianas donde estas advertencias dejen de ser pertinentes para nosotros. Porque dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Vamos a orar. Te agradecemos, oh Señor, tu palabra. Y una vez más, oh Padre, reconocemos lo solemne que es el tema de la apostasía. Como quisiéramos, oh Señor, que al llegar al reino de los cielos,
nosotros podamos contemplar a todos nuestros hermanos que están aquí en esta noche y aún los que van a creer por la palabra de ellos, perseverando unánimes hasta el fin en la verdad del Evangelio. Pon en nosotros, oh Señor, un peso, no solamente de cuidar nuestras propias vidas espirituales, oh Dios, no solamente eso. Pon en nosotros un peso por cuidar por el bienestar espiritual de nuestros hermanos al lado nuestro. Queremos suplicarte, oh Padre, que tú nos preserves, que tú nos cuides y que tú permitas que los creyentes de esta iglesia puedan usar los medios que tú nos has dado en tu gracia para perseverar en la fe. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.